Muy bien, hermanos. Fíjense que hay muchos obstáculos que pudieran, impedirnos que recibamos las coronas. En esta noche vamos a ver la corona de vida. Y hay dos obstáculos que pueden impedir que nosotros tengamos esta corona, la corona de vida. Uno de ellos son las pruebas que el Señor nos pone y también pues las tentaciones que vienen del enemigo. Y con el aspecto de las pruebas hay que entender que Dios es el que nos prueba todos los días. La vida en sí, amados hermanos, toda la vida es una prueba. Tenemos días buenos y días malos, y la situación de cómo nosotros podamos vencer aquellas pruebas del enemigo es con nuestra actitud, con nuestro carácter. Si nosotros recibimos las pruebas que Dios nos envía con una buena actitud, podemos vencer, podemos superar las pruebas. Todos los días nosotros, hermanos, seremos probados, pero lo que va a determinar que nosotros podamos vencer esas pruebas o esos obstáculos es nuestra actitud o nuestro carácter. Día a día, pues nosotros, Dios nos va a ver nuestro estilo de vida, nuestra forma en que nosotros caminamos en la vida cristiana, en nuestra fe. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Dios no nos puede dar algo que nosotros no podamos superar, porque Dios no es injusto. Dios es bueno y conoce cuánto nosotros podemos soportar. Realmente Dios nos conoce. Miren, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, imagínense que el Señor nos pone una prueba que nosotros no podamos cargar o superar. Sería un Dios injusto. Es como que a un niño, siempre lo ilustro. Imagínense que un niño, por ejemplo, Micael, ponte a correr por todo el templo. Pues Micael ni siquiera camina. No, pues lo para y se cae. Pero no pasó la prueba, Micael. Sería injusto de parte de Dios. No es así. Dios nos va a dar conforme a nuestras capacidades. Entonces, Dios quiere que pasemos todas las pruebas. Yo creo que a nadie le gustaría que nuestros hijos reprobaran ciertos exámenes. Un examen en la escuela es una prueba. Y Dios es igual con nosotros. Dios nos prueba para que nosotros pasemos el examen de la vida. Vean lo que dice 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 6. Vean cómo dice este texto. Examínense para saber si su fe es ¿qué? Genuina. Estamos hablando de que el Señor nos va a poner pruebas y seremos probados. Entonces dice la palabra de Dios, examínense, pruébense para ver si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han ¿qué? Reprobado el examen. Sí, Dios quiere que pasemos el examen. Una prueba en la primaria es poner el examen para ver si el chico ha crecido, ha aprendido, y la idea es de que ellos pasen el examen. Dice la palabra de Dios, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen. No están pasando la prueba de la fe genuina. Esa es la idea. Que nosotros salgamos aprobados, no reprobados, aprobados en el examen de nuestra fe. Dice el versículo 6, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Al apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, probando la fe genuina de Corintios. Esa era la idea del apóstol Pablo. Nadie, amados hermanos, quisiera que nuestros hijos pues reprobaran. Lo mismo es con Dios. Dios quiere que pasemos los exámenes de la vida y de la fe diario, todos los días. Mire Génesis y vamos a recordar lo que sucedió con Abraham. Pasó la prueba Abraham. Vea lo que pasó.
Tiempo después, ¿Dios qué? Dios probó la fe de Abraham. Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás. Hermanos, esa fue una tremenda prueba para Abraham. Dios probando la fe de Abraham. Mira, Abraham, toma a tu hijo, el único que tienes, ese hijo, llévalo y sacrifícalo como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Se dan cuenta? A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Prueba superada. Yo no sé cuántos vieron el juego de la oca. Prueba superada, decían. Fue prueba superada para Abraham. Dios va a probar nuestra fe. Claro que no de esa magnitud, ¿verdad? ¿Cómo es que Abraham es reconocido el día de hoy? Él es el padre de ¿qué? Padre de la fe. Él fue aprobado en la obediencia. Él fue aprobado en la confianza en Dios. Él no reprobó en su confianza en Dios. Y fue una prueba muy, muy difícil. Por eso es que él es reconocido como el padre de la fe. Mira, amados hermanos, usted va a decir, ¿cómo es que Dios nos prueba todos los días? Vea lo que dice Job ahora. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? ¿Para que pienses tanto en nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas, ¿cómo? Es que, hermanos, este tema es importante. El Señor nos prueba todos los días, cada mañana y cada momento. Él ve tu actitud, Él conoce tus pensamientos, Él sabe si oras, Él sabe si lees, Él sabe si te comprometes, Él sabe si sirves a Él lo sabe todo. Y todos los días estamos siendo probados y también aprobados o reprobados. Él sabe quiénes son los que aprueban o quiénes son los que no aprueban aquella tarea que Dios nos ha dejado de servirle, adorarle. Claro que las pruebas, hermanos, pues a veces son muy difíciles en la vida, porque uno dice, pastor, es que me pasa esto, es que me pasa el otro, es que, sí, prueba tras prueba, el Señor está formando nuestro carácter, el Señor está formando nuestra paciencia, Él está viendo cómo reaccionamos. Y es que las pruebas en la Reina Valera lo traduce como tribulaciones. Les voy a leer una pequeña porción que no viene allí, Leo. Vean lo que dice el versículo 14 del mismo texto de Job. Pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado, mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Y luego hace la pregunta, ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas cada momento. El estado de Job era difícil. ¿Por qué? Porque él fue probado toda su vida. Se le murieron sus hijos, una prueba muy difícil. Se le acabó todo su dinero, perdió todo su ganado, perdió toda su salud, perdió todo, hermanos. Entonces entra en un estado depresivo. Claro que las pruebas, hermanos, a veces son muy, muy complicadas. Pero, amados hermanos, puede producir las pruebas en nuestras vidas madurez, puede producir las pruebas en nuestras vidas carácter, puede producir
las pruebas en nuestras vidas sabiduría o nos pueden llevar a otros niveles de bendición también. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Job? Se arrodilló en un estado de adoración. ¿Y cómo dijo? ¿Qué acaso vamos a recibir solamente lo bueno de Dios? También hay que recibir lo malo. Prueba superada, dice el Señor. Ese es mi hijo Job. Prueba superada. Pero quizás las pruebas pueden provocar en nosotros angustia. Puede provocar en nosotros enojo, ira, tristeza, dolor o hasta depresión. Incluso nos podría llevar hasta la muerte. Las pruebas que el Señor pone en nuestras vidas. Las pruebas sirven para madurez, hermanos. Recordemos que en las pruebas más difíciles nos hacemos más fuertes. Yo sé que no quisiéramos pasar ciertas pruebas tan dolorosas, pero en medio de esas pruebas difíciles nosotros nos fortalecemos. Las pruebas son oportunidades de crecimiento. Aprendemos de las pruebas. ¿Por qué? Porque quizás no vamos a cometer ciertos errores que hemos cometido. Dicen por ahí que entre más amargas sean las pruebas, más dulces será la victoria. Es lo que dicen. Mientras más amarga sea tu prueba, más dulce es tu victoria. A ver, ahora sí, vean por qué decimos esto, que es más dulce la victoria. ¿Cómo le fue a Job? Después de ese sufrimiento, después de esas pruebas tan difíciles, ¿cómo acabó el final de Job? Véanlo, ahora sí, en Job 42 dice: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía, ¿cuánto? 14,000 ovejas, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Jimema, y la segunda Sesia, y la tercera Keren Hapuc. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de ¿quién? De Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus nietos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y ¿qué? Y plena. ¿Vale la pena las pruebas? Claro que sí. Mientras más amargas sean las pruebas, la victoria es más dulce. Job, lo podemos ver. Dice un pastor muy reconocido, pastor C.S. Lewis: a veces las pruebas más difíciles preparan a gente ordinaria para un futuro extraordinario. ¿Sí? Otro pastor, el pastor Fabián Carrillo, internacionalmente desconocido, dice: las pruebas no destruyen, sino que revelan el verdadero carácter de quien las experimenta. ¿Sí? Las pruebas no destruyen, sino que revelan el verdadero carácter de quien las experimenta. Muchas veces no queremos experimentar las pruebas, le damos la vuelta a las pruebas, cuando realmente debemos de enfrentarlas para poder experimentar un verdadero carácter. Oiga, pastor, pero estamos hablando de la corona de vida, como que ya se me está desviando, como siempre, se está yendo por otro lado. Bueno, ahí vamos para allá. Vea lo que dice el texto base. Tenía que hablarles un poco del contexto. Dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia. ¿Ya ve? Ahora sí, vamos a empezar el sermón. Eso solo fue la pura introducción. Vea, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las ¿qué? Las tentaciones, porque después de superarlas recibirán ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Estamos viendo el tema de las coronas. ¿Cuál fue la primera? Gozo. Ya se les olvidó, hermanos. ¿Cuál fue la segunda? Justicia. Y hoy vamos a ver la corona de vida.
Vean que dice allí, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ahora véanlo en la versión TLA. Esta versión es la NTV. Dice, al que soporta las dificultades, ya no dice pruebas ni dice tentaciones, lo resume y nos muestra que son dificultades. Los que soportan las dificultades, Dios los bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande. Ya no dice coronas, ahora dice que vamos a recibir un premio y un honor más grande para recibir. ¿Cuál es? ¿Se dan cuenta? La vida eterna. ¿Qué significa la corona de vida? La vida eterna. ¿Cómo vamos a recibir, pastor, la vida eterna? Claro, por supuesto que creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero es importante que nosotros soportemos con paciencia las pruebas y las tribulaciones para que nosotros también recibamos, dice allí, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Ahora, ya hablamos de las pruebas. Déjenme aterrizarle acerca de las tentaciones. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las tentaciones? Cada uno de nosotros aquí, pues tenemos diferentes tipos de tentaciones. Por ejemplo, si yo pongo una Coca-Cola aquí de 2,5 litros, todos van a estar viendo ahí. Ya el pastor, ahí van a estar viendo la coca. A ver, ¿a qué horas destapa el pastor la coca para invitar? Todos tenemos diferentes tentaciones. Vean lo que dice Santiago 1, 13 y 15. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, ¿ok? Usted no diga, Señor, por favor, no me tientes. Quita esa coca de aquí, o quita la cochinita, dile al Señor que no venda cochinita. No. Usted no le diga al Señor que la tentación no viene de Dios. No es cierto, es mentira. Ahí lo dice Santiago. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal. No. Y jamás tienta a nadie. Dios jamás tienta a nadie. Es que luego decimos, ay Señor, por favor. Hasta decimos, Diosito, quítalo de mi camino, quítala de mi camino. No, no viene de Dios. Eso es mentira. Dios nunca ha tentado a nadie, ni hace que haga el mal, y jamás tienta a nadie. La tentación, ¿de quién viene entonces, pastor? La tentación viene de nosotros mismos. La tentación viene de nuestro propio deseo, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, ¿qué pasa? Cuando estamos alimentando ese pecado, cuando estamos regando esos pensamientos pecaminosos, cuando estamos alimentándolo, dice que ¿qué? Que crece. El pecado crece, hermanos. ¿Por qué? Una cosa nos lleva a otra cosa. Una cosa nos lleva a otra cosa. Y luego crece el pecado. Da a luz la muerte. ¿Sí? Ese es el final. Cuando nosotros somos tentados, cuando nosotros generamos la tentación, pues nos vamos a llevar al final la muerte espiritual. Entonces, que quede claro algo: Dios no tienta a nadie, Dios no permite la tentación. Hay algo importante: la tentación no es mala como tal, pero sí es malo ceder a la tentación. ¿Por qué digo que la tentación no es mala? Porque Jesús fue tentado, ¿sí? Pero no cedió a la tentación. Miren, hermanos, la tentación es como una tarjeta de crédito. Vamos a la tienda, pagamos, disfrutamos comprar. ¿Y luego qué pasa? ¿Verdad? Nos llega la cuenta y con intereses. Así es, las consecuencias son fatales en la vida.
de aquel que practica el pecado a raíz de una tentación. Martín Lutero dijo que no podemos evitar que las aves vuelen arriba de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestras cabezas. No podemos evitar las tentaciones. Todos los días seremos tentados, pero sí podemos evitar caer en la tentación. Nosotros podemos decidir, ¿sí? Decidimos si cedemos a la tentación, decidimos si cedemos al pecado. Cuando tu hijo llega, ¿verdad?, a tu casa de noche, qué sé yo fui joven también, tenía hermano, ¿qué nos decía nuestra mamá? ¿Qué te obligaron? ¿Qué te sometieron? ¿Te pusieron la botella en tus labios? No, nadie nos obliga, ¿verdad que no? ¿Qué sucede? Uno cede a la tentación, uno cede al pecado. Pero sí podemos evitar todo eso, hermanos. Vean lo que Lot experimentó. No tenemos excusas. Vean lo que Lot experimentó. Así es, Lot era un hombre ¿qué? Era un hombre recto, hermanos, era un hombre bueno, pero las circunstancias en las que él vivía estaba lleno de tentaciones. Y las tentaciones que experimentó Lot fue una de las tentaciones, ¿cómo lo puedo explicar?, más difíciles de ser humano, porque habla acerca de la sexualidad, habla acerca de la pasión desbordada que vivía Sodoma y Gomorra. La tentación sexual y sensual era en la cual vivía Lot. Lot vivía en una tierra, en un lugar donde había depravación sexual, hermanos. Todos contra todos, y bueno, era un caos total. Por eso el Señor mandó fuego para que murieran todos. Pero Lot, ahí vivía Lot, y guardaba y resguardaba a sus hijas, ¿se acuerdan? Como en una ocasión dice, llévense a mis hijas, pero dejen a los ángeles. O sea, que sí resguardaba a sus hijas Lot. Era un hombre recto, pero estaba atormentado en su alma. ¿Por la qué? Por la perversión que veía, ¿sí? Vivía Lot ahí, que veía y ¿qué más? Y oía a diario. ¿Se imaginan? Les voy a decir algo. Allá en Cancún, aquí no hay. Allá en Cancún hay las casas, fraccionamientos, dúplex. O sea, la misma cama, la misma pared con la que usted vive es la del vecino. Y abajo está la del vecino, y acá al lado también está y la enfrenta del vecino. Entonces ahí se escucha todo. Si le están pegando, si le están insultando, todo se escucha en esas casas. Y es algo que vivía Lot, atormentado todos los días por lo que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe que rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Si tú eres obediente a Dios y estás viviendo situaciones complicadas de tentaciones, Dios te cuida, te protege, ¿verdad? Y a la misma vez también a los perversos los castiga y les espera un juicio final. Esa era la situación de Lot, lo sexual y lo sensual, pero son áreas que Satanás usa, son métodos que Satanás usa para tentarnos. Fíjense que en las redes sociales, el Facebook te analiza tus gustos. A todos nosotros que tenemos un Facebook, sabe qué es lo que nos gusta. Imagínense que ustedes entren al Facebook de un joven, de un puberto, ¿verdad?, de la calle. Pues van a aparecerle puras mujeres, puras imágenes, modelos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque es lo que está inclinado el joven. Ustedes agarran mi celular, yo me pongo a buscar qué textos, qué imágenes, y todo eso el Face me arroja.
es lo que me manda. Ya sabe qué es lo que a nosotros nos gusta. Si a uno de ustedes les gustan los animales y se la pasan viendo animales, el Facebook se inclina, ya te analiza tu perfil y te manda puras cosas de animales. Si les gusta la comida, lo mismo. Pero Satanás, ¿qué creen? Nos conoce igual y sabe dónde atacarnos por medio de las tentaciones. Pero es necesario soportar esas tentaciones. No hay excusas como hijos de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 12 y 13. Si ustedes piensan que están firmes, ¿qué dice? No, pastor, ¿cómo va a decir a mí que yo soy muy espiritual? Yo llevo 20 años en la iglesia, yo soy... No, pastor, yo no. ¿Qué dice la Biblia? Hermano, si tú piensas que estás firme, ten cuidado de no caer. Sí, no podemos confiarnos. No podemos decir, no, pastor, es que... No podemos confiarnos. La palabra de Dios nos invita a que tengamos cuidado de no caer. ¿Por qué? Satanás está como león rugiente, queriéndote meter el pie. Muy bien. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor. Pastores, que no pude. Pastores, que esa muchacha, no pude, pastor. De verdad. No, Dios no va a permitir que la tentación sea mayor. ¿Qué pasó con José el soñador? ¿Qué hizo? Fue tentado por la esposa de Potifar. Y créanme que la esposa de Potifar era una mujer muy hermosa, muy guapa. Él dijo, no voy a poder con esa tentación. ¿Qué hizo? ¿Verdad? Salió corriendo, salió huyendo. Dios no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que no puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Fue lo que hizo José dijo, ahí nos vemos. Señor me está dando la oportunidad de salir corriendo, yo mejor me voy. Es una realidad, hermanos, que seremos tentados. La tentación es producida por el mal, por el enemigo. Las pruebas vienen de Dios, pero Dios también permite la tentación para probar nuestro carácter. Entonces, podemos nosotros ser tentados, seremos atosigados por Satanás, atormentados, pero jamás seremos poseídos. Si realmente somos hijos de Dios, debemos resistir a las tentaciones. Vean lo que dice Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios. ¿Y qué dice? No dice cedan. No podemos ceder a las tentaciones. Dice resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero ¿qué sucede en muchos de los casos? Cedemos a las tentaciones, nos rendimos, nos doblegamos y decimos, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? Una no es ninguna y dos apenas es la mitad de una. No podemos ceder a las tentaciones del enemigo. Mejor resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Miren lo que dice, vamos a recordar lo que dice Santiago 1:12. Dios los va a bendecir, hermanos. Dios los va a bendecir si soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Y si no, pastor, si yo no puedo soportar, es que esta tentación es demasiado para mí, pues Dios no te va a bendecir. Así de sencillo. Es lo que dice el texto. Dios te va a bendecir si tú soportas las pruebas. Dios te va a bendecir si tú soportas las tentaciones. Porque después de superarlas vas a recibir una corona de vida que Dios ha prometido para quienes lo aman. Pastor, ya entendí, ok, debo de soportar, debo de resistir. Pero ¿cuáles son las armas? ¿Qué es lo que usted me puede presentar para que yo salga de este lugar y pueda soportar con paciencia las pruebas
y las tentaciones. Y les quiero dar 2 puntos. Y ahora sí, hermanos, vamos a empezar el sermón. No se crean, ya se están durmiendo. Primer punto, necesitamos transformar nuestra mente. Necesitamos transformar nuestra mente. Necesitamos una transformación, un cambio de mentalidad. No podemos seguir siendo los mismos. Si estamos cayendo en las tentaciones, como decía Priscila, estamos tropezando ¿con qué? Con la misma piedra. No podemos. Necesitamos un cambio de dirección, necesitamos un cambio de mentalidad, necesitamos transformarnos. Fíjense algo, en la naturaleza hay un término que les llaman metamorfosis. Así es. ¿Qué sucede? ¿De qué se trata esto? Bueno, una oruga muy feíta, usted ve la oruga, dice, está bien fea la oruga. ¿Qué pasa con la metamorfosis? Se transforma ¿en qué? En una hermosa mariposa. ¿Sí? Necesitamos transformarnos. No podemos nosotros ceder a las tentaciones, no podemos nosotros reprobar en las pruebas que Dios nos pone constantemente. Necesitamos ser mariposas delante de los ojos de Dios y dejar de ser orugas. Necesitamos transformación. Vean lo que dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los ¿qué? ¿Sí? Metamorfosis. Dejen que Dios los transforme ¿en qué? En mariposas, ¿verdad? En personas nuevas. Ya no podemos seguir siendo los mismos. No, necesitamos esa transformación, necesitamos ese cambio en personas nuevas al que cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mientras que nosotros sigamos reprobando delante de los ojos de Dios o sigamos cayendo en tentación, amados hermanos, no vamos a conocer la voluntad de Dios. No vamos a conocer. Seguiremos metidos en ese estado de oruga. Necesitamos ese cambio de mentalidad. Dejar de pensar que no puedo. Pastor, es que no puedo. Sí puedes. Inténtalo por lo menos. Necesitamos ese cambio de mentalidad. Es que no puedo dejar el alcohol. Muchas veces se excusan diciendo que es una enfermedad. No es una enfermedad. Es un estado mental. ¿Cuántas personas no han dejado de tomar? Claro, muchas personas que han venido a Cristo han dejado de tomar. Tienen uno enfrente aquí. No pueden dejar de pelear. Es que sufro de los nervios, pastor. No. Todos estos asuntos, hermanos, son trastornos mentales. Todo está en la mente. Necesitamos ¿qué? Cambiar el chip. Necesitamos pensar más como Jesús, más como Dios. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Estoy convencido de algo, o de esto: el que comenzó la buena obra en ustedes, ya Dios empezó a obrar en sus vidas. Ya Dios empezó a trabajar en ustedes. Ya Dios ha hecho la obra salvífica. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la irá ¿qué? Perfeccionando. Necesitamos ser perfeccionados por Dios para que cuando Él venga, estemos listos para ir a su presencia y ser ¿qué? Aprobados delante de los ojos de Dios. Estoy convencido de esto. Ya Dios empezó la buena obra en ustedes. Sinceramente, hermanos, necesitamos de Dios para lograr superar las pruebas y las tentaciones. El Señor nos dice que su propósito de Él es darnos vida. ¿Y vida en qué? Vida en abundancia. El propósito del enemigo, el propósito del diablo es robar, matar y destruir. Pero el propósito de Dios es darnos vida en abundancia. Segundo punto, y acabo con esto. Primero, ¿cuál fue?
Primer punto, necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos pensar más como Jesús. Necesitamos conformarnos a la idea de Cristo. Y segunda idea, reconoce tu identidad. Reconoce quién eres. Si realmente vale la pena soportar las pruebas y las tentaciones. ¿Quién eres? ¿Eres papá? ¿Eres esposo? ¿Eres esposa? ¿Eres mamá? ¿Eres hermano, hermana, tío, tía, primo, prima? ¿Soy pastor? ¿Soy papá también? ¿Soy maestro de la convención bautista en Mérida? Pero ¿saben algo? Sobre todo, soy un hijo de Dios. Sobre todo, soy un hijo de Dios. Y tengo que salir aprobado ante cualquier prueba. Debo de, porque soy un hijo de Dios. Ante cualquier tentación que se nos venga en la vida, recuerden su identidad. ¿Quién eres? ¿Eres mamá? Tienes hijos. ¿Eres papá? Tienes hijos. ¿Eres esposo? Tienes una esposa en tu casa. ¿Eres esposa? Tienes un esposo a quien le mereces respeto. Ante cualquier prueba y tentación, recuerda tu identidad. Sobre todo eso, eres un hijo de Dios y eres ¿qué? Una hija de Dios. Y no podemos ceder al enemigo. No podemos ser rendidos y sometidos por el enemigo. Necesitamos entender que Dios nos hizo a propósito y con propósito. No estamos por casualidad aquí, hermanos. Dios nos ha traído a este mundo para hacer luz. Me gustaría recordarles, siempre que yo tenga la oportunidad, de recordarles que ustedes son hijos de Dios. Siempre que yo tenga la oportunidad, les debo de recordar que ustedes son hijos de Dios. Y debemos de pasar las pruebas. Debemos de soportar cualquier tentación que el enemigo nos ponga enfrente. Vean lo que dice Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Ustedes quiénes son? ¿Se dan cuenta? A veces se nos olvida, hermanos. A veces se nos olvida quiénes somos. Es importante que recordemos nuestra identidad siempre. Somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Ustedes son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo santo. Dios mismo los sacó. ¿De dónde nos sacó el Señor? De la oscuridad. Dios nos sacó del pecado y los hizo entrar a su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Es importante que nosotros recordemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Ya Él nos sacó de la oscuridad, del pecado, y nos ha hecho su nación santa. Y no solamente eso, dice, antes ustedes no eran nada, no tenían identidad, porque sin Cristo no somos nada. No teníamos una identidad como tal. Pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora Dios ¿qué? Dios nos ama. Pero ahora Dios nos ama. Qué maravilloso saber que Dios nos ha hecho sacerdotes en nuestra casa. Dios ha hecho en nosotros servidores del Rey de Reyes. Dios nos ha hecho de su pueblo santo. Nos ha sacado de la oscuridad y de la oscuridad del pecado. No hay por qué regresar atrás. Y nos hizo entrar en su luz maravillosa. Usted debe saber y reconocer que usted es un hijo y una hija de Dios. Y yo me encargo de recordárselo todos los días de su vida. Siempre en las mañanas, hermanos, buenos días. ¿Y qué le hago? Les mando un texto, les mando una imagen, les mando una alabanza. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y si es necesario recordárselos, se los recordamos. Porque les amamos. Porque a veces se nos olvida nuestra identidad. Dios nos ha dado una identidad y esa identidad es celestial. Vean a qué nos llamó el Señor. 2 Timoteo. Dios nos salvó
y nos llamó para vivir una vida ¿qué? Una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo. Si usted está aquí en este lugar, no es porque usted haya querido venir. Dios le movió. Dios puso en su corazón venir aquí para recordarle que usted lo llamó para ser santo, para que usted le conozca, se acerque, para que lo reciba. Y lo hizo no porque usted es una buena persona, no. Los que estamos aquí, de verdad, hermanos, somos malas personas. Aquí no hay ni uno santo. Si hay uno santo, que se vaya, porque se va a contaminar. Aquí hay gente imperfecta, buscando ser perfeccionados por el Dios perfecto. ¿Cuántos decimos amén? Pues me salió bonito ese refrán. Como somos hijos de Dios, tenemos esa identidad en Cristo Jesús. Pero tenemos también, hermanos, una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad también. Tenemos un gran desafío. Tenemos grandes retos, porque tenemos que ser más como Jesús. Y termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Amados hermanos, en Cristo les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los va a llevar ¿a dónde? A la perdición. Pórtense bien. Hermanos, pórtense bien. No lo digo yo, lo dice el Señor. Si usted está aquí en esta noche, es porque Dios así lo había dispuesto. Estaba usted en la agenda de Dios. El Señor le dice, pórtese bien. Ya, deja de andar jugando a la escuelita bíblica. Ya usted es maduro en la fe. Ya usted ya tiene barbas espirituales. Pórtese bien. Portémonos bien. Cuando estemos con ¿quién? ¿Cuándo, pastor? ¿En la iglesia? No, pues aquí en la iglesia todos se portan bien. ¿Cuándo debemos de portarnos bien? Cuando estén con gente ¿qué? Allí, en el trabajo, pórtese bien. En la escuela, jóvenes, pórtense bien. En la calle, en la casa, pórtense bien. Con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que les pida cuentas a todos. Es necesario que nosotros reflejemos nuestra identidad como hijos de Dios con los inconversos. Corona de vida, vida eterna. Queremos la corona de vida, queremos la vida eterna, soportemos las pruebas, soportemos las tentaciones. Necesitamos un cambio de pensamiento y necesitamos recordar nuestra identidad. Y así lograremos recibir esa corona. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta hermosa noche, Señor. Gracias por este mensaje en el cual tú nos confrontas, Señor, nos exhortas a poder realmente soportar con paciencia las pruebas y las tentaciones, Dios. Sabemos, Padre, que en muchos casos cedemos, Señor, nos rendimos, Señor, flaqueamos en la fe. Pero en esta noche yo te pido que nos fortalezcas, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, ayúdanos a poder adquirir esa corona de vida, Padre. Gracias por mis amados hermanos, Señor, que hoy hayan entendido su verdadera identidad. Recuérdales, Dios, todos los días que son hijos tuyos y que son hijas tuyas y que reflejen, Padre, su ADN. Que realmente reflejen la vida cristiana, la fe genuina. Gracias, Dios, porque tú nos ayudas. Tú nos das esas puertas para poder escapar a la tentación, Señor. Padre, cambia nuestro pensamiento, renueva nuestra mente, Señor, y que realmente podamos entender, Señor, que vale la pena estas coronas, Señor. Vale la pena soportar, vale la pena resistir al enemigo, Señor. Te pedimos hoy, en esta noche, Padre,
que tú nos fortalezcas y nos llenes de tu Espíritu Santo. Te damos siempre la gloria y la honra, Padre, y te pido que salgamos transformados de ese lugar, Señor. Si hay alguna persona que ha cedido por años a la tentación, renueva su corazón. Hoy es la oportunidad, Dios, para tener un encuentro genuino contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy podamos entregarnos. Si hay vidas aquí, Padre, que necesitan entregar su corazón, recíbelos con los brazos abiertos, Padre. Muévete por medio de esas sillas, Señor. Apodérate de sus pensamientos, de sus corazones, Señor. Haz la obra salvífica, Padre. Que la máxima meta de Dios siempre sea que tú gobiernes, Señor. Que tú tengas siempre el control de nuestras vidas, Padre. Gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.